Fundamentalmente hay, digamos, dos narraciones, ¿no? En esta novela. Bueno, entran muchos materiales diferentes, pero son fundamentalmente dos narraciones. Una sería la propia de la fuga, que ahí aparece, digamos, de forma ficcionalizada, ¿no? La historia, pues, de dos fugaos, de todos aquellos que escaparon de allá, y entonces un poco, pues, lo que son, pues, las cosas que van viviendo durante 2 días por los montes y valles, pues, alrededor de Pamplona, ¿no? Van hablando entre ellos, en fin, la ficción es así. No sé si los que escaparon tendrían tiempo para hablar entre ellos muchas cosas, sería una cosa muy... Pero bueno, entre ellos hablan y de esa forma, pues, un poco vamos recogiendo información, pues, de la propia fuga o de sus vidas anteriores a haber sido hechos presos. Y luego también, bueno, en esa historia el narrador es uno de ellos dos. Bueno, ellos son un chico muy joven, porque allí había gente, en general era gente joven la que estaba allí, pero algunos eran jovencísimos, ¿no? De 17, 18 años. Entonces uno es un chico de unos, ya no me acuerdo, me parece que tiene 19 años, sí. Resinero, a lo largo de la novela se llama el resinero, ¿no? Que era una profesión que había en la época que era durísima, que era extraer la resina de los pinos, ¿no? Era una especie pues, de proletarios del monte que estaban allí solos en el monte, pasaban los años, los meses del verano, sobre todo era cuando el calor, cuando extraían, bueno, era una vida muy dura. Y muchos de ellos, pues eso, ¿no? En las cárceles siempre había resineros. Y el otro es un maestro, unos cuantos años mayor, están en épocas diferentes de su vida, eso es un poco, pues, para que surja entre ellos, ¿no? Un poco, pues, cierto diálogo, muchas veces cierta diferencia en sus... cada uno expone también un poco, hablan un poco de todo, de sus ideas, de sus vidas anteriores. Entonces este otro, que es un poco más mayor, él era maestro, también era otro de los grandes enemigos, ¿no? De los golpistas, porque los maestros, pues, siempre solían ser favorables a la educación laica y demás, entonces para ellos era... Y está compuesta de estos diálogos y luego también pues este maestro, digamos, es un poco el narrador. Vamos leyendo un poco en una forma de, bueno, monólogo interior, como que se le llama, ¿no? Pero digamos que estructurado con puntuación y demás, o sea, una especie de medio prosa poética, y a través de eso, pues, vamos teniendo un poco, se va expresando ahí, pues, sus ideas, sus pensamientos y las cosas que les van ocurriendo, ¿no? Y entonces con esta narración se va alternando, porque está estructurada en capítulos, y en cada capítulo son como, a través de fragmentos, se van alternando una narración y otra. Los tipos de letra están diferenciados, de forma que tampoco, bueno, digo que hay muchos elementos, pero están todos ellos perfectamente, no se confunde, vaya. En cada momento sabes en dónde estás. Y la segunda narración, pues, es una persona, el alter ego, como ha dicho Pello, que, digamos, pues se pone, que un día decide, es una persona que escribe poemas, como yo, aunque no soy yo, porque nunca ni eres tú ni dejas de ser tú, ¿no? En literatura. Y pues es una persona que se pone a recopilar, digamos, información sobre la fuga de Ezkaba, va haciendo un poco su pequeña investigación, primero bibliográfica, pues a través de libros, y luego, bueno, pues va un poco metiendo sus reflexiones poco a poco. Después, bueno, tiene una entrevista con una nieta de un fugao, más tarde, casi al final, ya con un fugao. Son cosas que sirven, bueno, pues, sin más, para elaborar el material y las ideas que uno tenga que dar, ¿no? Y entonces van alternando una cosa y otra. Hay también varios poemas que se meten, los pongo en la versión doble en castellano y en euskera. Me parece interesante, pues también, no sé, para gente que igual lea un poco en euskera, pues no sé, para que pueda ayudarse con una cosa y con otra y vea un poco las dos versiones, o para gente que no sepa nada de euskera, pues me parece interesante que estuvieran ahí. Son unos pocos y bueno, son también relacionados con el tema de Ezkaba, ¿no?
es como ponemos un poco aquí atrás, novela puzzle, acuarela, híbrido, mosaico, alguno le ha llamado saco, siempre se ha dicho, ¿no? La novela es un saco, ¿no? Es un saco y es algo que le ayuda pues mucho a tener todavía, aparte de razones comerciales, ¿no? Pues a tener todavía la pervivencia que tiene, porque se adapta a todo. Es un tipo de estructura que desde luego aquí no hemos descubierto nada nuevo, ¿no? En la novela es que puede entrar todo. Yo creo que no hace falta tampoco mayor justificación y por qué has puesto esto y bueno, pues todo lo otro. Pues es literatura y en la novela entra todo y lo importante es, claro, que tenga una pertinencia, ¿no? Que venga a cuento. Hay muchas reflexiones, luego hay muchas de las reflexiones que hace el narrador son como pequeños ensayos, digamos, sobre unas cosas, sobre otras, sobre la memoria, que al fin y al cabo es lo que va girando todo el libro. Yo creo que ya pues va yendo más allá de lo de Ezcaba, ¿no? Eso es una parte y es algo que sirve, digamos, para reflexionar acerca de todas estas cuestiones de la memoria y no solo memoria histórica, porque de alguna forma, digamos, que él empieza escribiendo pues algo que es, sí, relatos de novela histórica, pero luego vamos viendo cómo todo eso, todos esos sucesos de alguna forma le tocan a él, le afectan en lo personal y también en lo familiar. Y entonces digamos que va habiendo una implicación creciente, ¿no? de ese narrador con los hechos que está narrando. Yo eso sí que tenía ganas de escribir algo que fuera pues algo así, ¿no? Algo en lo que, por decirlo de una forma más gráfica, el narrador se pilla los dedos en la propia historia que está contando. Y entonces le llega, pues no sé, bueno, pues le afecta y él extrae sus conclusiones y demás. Y entonces, bueno, estos pequeños ensayos que comento pues son un poco pues alrededor del tema de la memoria, como digo, no solo histórica, sino en general, pues memoria colectiva y memoria personal también, porque a veces yo suelo decir que el nombre este de memoria histórica no me gusta nada, el contenido sí, ¿no? Es algo necesario, pero el nombre parece que joder, suena un poco como demasiado abstracto, algo como cosa de profesores o de no sé qué, memoria histórica, o como algo del pasado. Entonces un poco la tesis que hace que uno escriba esta novela y también por lo que escribí ese otro segundo relato, el que está colocado en nuestra época, es precisamente que eso, que la memoria histórica, pues, y en un caso como este menos, no es algo que esté ya cerrado, ¿no? Que esté muerto. Sobre esto, por ejemplo, no se puede escribir, digo yo, una novela histórica sobre este caso, sobre Ezcaba y todos estos acontecimientos, ¿no? Porque yo pienso que es algo pues que está todavía vivo, ¿no? Continuamente vamos descubriendo día a día, ¿no? Se ven pues nuevas informaciones, salen investigaciones, cosas que se hacen, cuerpos que buscan por ahí, que aparecen, que no. Vemos ocultaciones, vemos cuánto cuesta pues cambiar el nombre de la calle dedicada pues a un ejecutor, ¿no? O sea, yo pienso que es algo vivo y que está, y sobre todo cuando se ve, dices, bueno, cuando hay tanto interés en ocultar algo que supuestamente está muerto, que según muchos dicen pues está muerto y ya no es nada, pues por algo será, ¿no? Será porque es vivo y porque afecta a muchas personas. Ya no están vivos ni los ejecutores directos ni las víctimas directas, ¿no? Pero bueno, el silencio, como aquí hay muchas reflexiones sobre el silencio, pues es algo que se ha ido transmitiendo de generación en generación y ahí está todavía, ¿no? Está ese silencio y ese dolor pues que todavía en buena parte no ha aflorado. Y entonces por eso yo digo que de alguna forma es una novela, o sea, sobre algo vivo, sobre algo que no se ha cerrado, no ha terminado y que sigue evolucionando y sigue cambiando, ¿no? Como la propia novela que de un año a otro pues engordó varias páginas, ¿no? Siempre vas encontrando cosas nuevas que tú crees que son pertinentes, ¿no? y que se pueden integrar ahí. ¿Qué más podría decir? Uno de los, digamos, personajes también de la novela es también la propia Pamplona, ¿no? Es una novela muy de Pamplona, yo creo que también, y porque es algo más que el escenario, ¿no? Ese autor, bueno, se llama Rochapea, pero se podría llamar de cualquier otra forma. O sea, aunque yo no hubiera sido
que soy, ¿no? De la Rochapea. Yo, mi infancia y mi adolescencia, digamos, está en la Rochapea. Bueno, luego fui a vivir aquí al Casco Viejo y ahora llevo muchos años en Doneztebe. Entonces, aunque no hubiera sido de ahí, pues yo creo que lo hubiera puesto todo esto de la misma forma, ¿no? El tema es que este autor, pues él, tiene su infancia colocada en ese barrio y, digamos, está ligada sus recuerdos con las faldas del Monte Ezcaba, como es también mi caso y de mucha gente de mi edad. Y entonces él, muchas de todas estas cosas irán surgiendo de ese choque, digamos, entre esos recuerdos suyos personales, de ese lugar que fue su jardín de infancia o su lugar de juegos habitual y de parrandas, de niñez y de primeros golferíos, pues a luego lo que es el ir enterándose poco a poco pues de lo que había ahí debajo de todo eso, ¿no? Y de lo que sigue habiendo. Y entonces es como una especie de choque de donde surge en realidad ese malestar, ¿no? Que es lo que te lleva a escribir, y a mí también me llevó a escribir eso, ese malestar profundo de decir, joder, pues cómo es el mundo, ¿no? Ese lugar que conforme han pasado los años tú tiendes a idealizar, y sí, ahí cuando íbamos y no sé qué, y luego de pronto saber lo que era eso, ¿no? Y saber también pues que poca gente sabe todavía, a pesar de todo, lo que allí ocurrió, y claro, y saber que estamos pues obligados a recordarlo, ¿no? Porque desde el momento en que se tapa y que hay tanta gente que han conseguido que tan poca gente sepa lo que es aquello, y entonces eso, como digo, un poco de ese choque surge ese malestar que se va viendo a lo largo de toda la novela, porque también es un narrador que tiene muchas contradicciones personales, y entonces que yo también quería un poco que fuera así, porque yo también quería evitar un poco la cosa de la persona que, digamos, se pone a favor de una causa pues justa y ética como es, pero tampoco quería pues que fuera una especie de juez que a veces también pasa, ¿no? Y aquí en Euskal Herria yo creo que más, como ya estoy a favor de esta gran causa, pues ya está, ya estoy en el bando de los buenos, ahí están los malos, y las cosas pues no son tan claras, ni fueron tan claras en su época, ni son tan claras ahora tampoco, ¿no? Todo el mundo tiene pues unas contradicciones y luego tiene un pasado familiar y un pasado personal, y aquí claro, a lo del pasado familiar pues se le da bastantes vueltas, ¿no? Hay algunas cosas también, pues un tema a mí que siempre me ha interesado mucho es un poco el de esa contradicción entre el mundo urbano y el mundo rural. Aparece aquí algo de todo esto, ¿no? Porque también hay gente que me ha dicho, me gusta mucho lo que viene pues sobre el microclima de Pamplona. Bueno, dicho, en fin, digo, sí, pero bueno, pero que no te creas que es solo Pamplona. Esto, lo mismo que he dicho de la Rochapea, es Pamplona, pero podría ser cualquier otro sitio, porque cualquiera te puede decir, no, pues yo en mi pueblo o en mi ciudad o lo que sea, pues también hay una casta, bueno, que se dice ahora, pero antes los castas, lo que eran los que somos de Pamplona, sabemos lo que es eso de los castas de Pamplona y los PTV y demás. Algo de eso también aparece aquí, ¿no? Lo que es la ciudad vista desde extramuros. Yo soy hijo de extramuros, de una Pamplona de extramuros y de barrio de estos de aluvión que se le llama ahora, ¿no? Pero que da igual, que si no es Pamplona podría ser, no sé, en Donosti o en Bilbao o en Madrid o en San Sebastián de los Reyes, ¿no? Y es un poco el mundo y las cosas vistas pues desde un poco desde el borde de las cosas, ¿no? Yo creo que en literatura hay que ver las cosas desde los bordes y no ponerte tú en el centro. Y por esto digo lo de las contradicciones y éticas y del narrador. Al final pues llega a pensar él en su propia conducta, ¿no? A mí una de las cosas que un poco sí que me obsesiona es el tema, en concreto hablando de esto de Ezcaba, es el de la participación civil, ¿no? en la persecución y en la cacería humana que se desató, que en realidad bueno también ya venía de antes, ¿no? Desde el propio 18 de julio pues ya había batidas por los montes y todo esto para cazar a la gente que escapaba por donde podía. Pero aquí en el tema concreto de Ezcaba, pues él, por razones que iremos viendo, pues se pone un poco más, se centra en eso. Y a mí en concreto pues es algo que
porque es una cosa que siempre te alucina, ¿no? Como gente que vivía tan tranquila, como era el caso de Navarra, aun siendo guerra, más o menos tranquila, pues en su pueblo, llevando su vida familiar y de trabajo normal, en el campo, lo que sea, con los animales, porque al fin y al cabo te tocó estar en el bando ganador y ahí pues vivías con relativa tranquilidad, ¿no? Y entonces cómo cogen y pueden ser capaces pues de la noche a la mañana coger una escopeta y ponerse por ahí a perseguir gente como el que persigue jabalíes o conejos, ¿no? Entonces a mí es un tema que no sé, que siempre me llamará, y claro, no ya solo hablando de Ezcaba, porque ahí, no sé, es una realidad que se ha dado se ha dado antes y se ha dado después y se puede dar ahora mismo, y entonces, bueno, pues va un poco hilando pensamientos, y sí, la gente que tuvo esta actitud, y luego está la gente pues y claro, ¿por qué lo haría? Pues en muchos casos no sería ni por razones ideológicas, sino sencillamente pues por estar del bando ganador, sencillamente porque sabías que no iba a tener ningún tipo de sanción eso, que incluso ibas a ser un héroe y además encima te ibas a divertir y lo ibas a pasar bien, ¿no? Yo creo que cuando se rompen esos diques entre lo que está bien y lo que está mal, y sencillamente estás del bando ganador, pues igual no es tan difícil no caer en eso. Si uno siempre piensa que no caería en nada de eso, pero luego también este narrador se pone también a reflexionar no solo sobre el pasado familiar, sino sobre su propio pasado, y por eso él también ve que él tampoco es tan bueno, ¿no? Porque a lo mejor igual también pues ha sido capaz pues yo qué sé, pues de estar de acuerdo con otro tipo de cacerías, no con esa, pero sí con otras, o de una forma o de otra de participar, ¿no? O estar de acuerdo o de bendecirlas, ¿no? Entonces, que vaya, que nadie estamos libre de esas cosas. Yo creo que la literatura está para plantear esas cosas, o sea, no es solo para evasión. Como digo, aquí es una novela que habla de una evasión, pero que no es de evasión, ¿no? Entonces, yo creo que está para plantearse uno así, en su soledad y consigo mismo, ese tipo de preguntas, ¿no? Es como un espejo, pero que no está hecho para que te veas más guapo, sino para que te veas realmente como eres. Son todo preguntas en torno a eso, ¿no? A la memoria y a cómo funciona, y no sé, lo manipulable que es el mundo, ¿no? Si no hay memoria, porque para ahora nosotros memoria les llamamos a estos cacharros, ¿no? Que acumulan datos, pero nuestra memoria no puede ser eso. A lo mejor así consiguen, porque vivimos en un mundo audiovisual y yo ahí veo que bueno, lo dice cualquiera, eso hace que cada vez sea más manipulable, ¿no? El mundo de la imagen, donde no hay letra, donde no hay pensamiento, pues te lo dan todo hecho, ¿no? Lo que tienes que pensar acerca de las cosas. Y entonces aquí, esto digo, la memoria nos sirve para no ser manipulables, ¿no? Con todo lo que tiene, claro, la memoria de construcción y demás, ¿no? O de invención también a veces si quiere, pero bueno, pero siempre necesitamos la memoria. Entonces son muchas preguntas en torno a la memoria. Recuerdo que tú me dijiste que una cosa que me gustó mucho, que hay mucha búsqueda en este libro, ¿no? Es un libro todo de búsquedas, porque los dos presos cuando andan por ahí por los montes, claro, buscan la libertad, ¿no? Buscan por supuesto para comer, que beber, y buscan la dignidad, ¿no? En algún momento digo que los que están en la muga, claro, ellos piensan que al otro lado de la muga pues hay un país ahí demócrata y tal, que les va a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Cosa que tampoco fue así para los tres que llegaron, ni para toda la gente que encontró refugio al otro lado, ¿no? Pero bueno, en algún momento se dice que al otro lado de la muga están ellos mismos esperándose a sí mismos, ¿no? O sea, los que fueron antes de perder la libertad y la dignidad, están ahí esperándose ellos a sí mismos, ¿no? O sea, es búsqueda, y luego el narrador de la narración contemporánea pues es también todo búsqueda, lo que hace él en su propia memoria, en la documentación y en a través de sus preguntas y sus reflexiones, es una búsqueda un poco también de su vida y de cosas de su propio pasado, que es a donde le lleva en definitiva, como digo, esta reflexión, ¿no? Son todo búsquedas.